bien, ¿no? Bien. Vamos a avanzar en este tema. Son 3 temas. Uno. Son cortitos los otros. Vamos a hablar de la interpretación del examen de orina. ¿Qué es la orina? Es un ultrafiltrado de plasma en la riñón, ¿cierto? Se dice que normalmente circulan 200 litros de sangre, o se lavan 200 litros de sangre en los riñones en las 24 horas para producir 1,5 litros de orina. Imagínense el trabajito que hace y lo lindo que es imaginar lo que pasa en el riñón. Esa sangre que entra por la nefrona y la labor que cumple el eritrocito, ¿no es cierto? Al hablar de estudios radiológicos, ustedes solamente imaginen que el eritrocito circula por el torrente sanguíneo, va por toda la economía recogiendo, permítame la comparación, recogiendo toda la cuchuquera, se carga en la espalda, va a la nefrona, va al riñón, y como existen millones de nefronas, cada eritrocito se lava y deja en la nefrona esa suciedad que es producto de expresión llamada orina. Cumple esa función y otra vez vuelve al torrente sanguíneo a cumplir esa función mientras el eritrocito viva. ¿Cuánto tiempo vive el eritrocito? Entonces, así que es bonito imaginar, ¿no es cierto?, la función que cumple la sangre en el sistema urinario y lo que es la orina. Entonces, todo el material tóxico sale con la orina, por eso es un producto de desecho, igual la materia fecal es un producto de desecho, por eso es que tenemos que eliminarlo, ¿cierto? Asimismo, fíjense, la orina, el 96% de orina es agua. Entonces, la orina está compuesto del 96% de agua, esta aula es el 96%, y nosotros somos el soluto, tanto sustancias orgánicas como sustancias inorgánicas. O sea, nosotros nadamos, si me permite la expresión, en el agua. Porque dadas las circunstancias, si nosotros somos el soluto y nos obstruyen, nos tapan la puerta de salida, entonces el sedimento, nosotros que somos solutos, vamos a sedimentar y nos vamos a ir por declive yéndonos a la pared. Entonces yo soluto, llámese calcio, fluoruro, fósforo, que quieran, yo soluto, toco a este calcio, toco a este ácido úrico y vamos uniendo esas moléculas que por esa sedimentación va a formar lo que se llama un cálculo. Entonces el cálculo se forma porque todas estas sustancias, tanto inorgánicas como orgánicas, sedimentan. Esta noche los que quieran hacer algún ejercicio, busquen un frasquito de vidrio, orinen y van a ver mañana qué pasa con su orina. El agua va para arriba y sedimenta. Entonces, vamos adelantando ya, en base a lo que acabo de decirles, el tema número 4 es un tema muy, pero muy importante, jóvenes, que yo les invito a todos que vengan para que entendamos la esencia de lo que es la urología, la uropatía obstructiva, es el tema número 4. Pero ya les voy dando un adelantito. La micción efectiva significa que, o sea, micción efectiva, ya es un término nuevo que están aprendiendo. La micción efectiva significa que cuando ustedes van a orinar, eliminan absolutamente todo. Nada queda en la vía urinaria. Y si nada queda en la vía urinaria, no hay que sedimente.
Por lo tanto, ustedes no tienen por qué formar cálculo. En el momento que haya una obstrucción, ¿se acuerdan que les dije la primera vez que en la vía urinaria todas son cañerías, todos son conductos que están expeditos para eliminar el producto de desecho del plasma, que es la orina? Cualquier momento en que exista la más mínima obstrucción en cualquier parte, llámese infundíbulo, pelvis, ureter, uretra, lo que ustedes quieran, la orina se detiene, cambia el pH, sedimenta la orina y forma un caldo. Cualquier cosa, cualquier parte que ustedes no entiendan, levanta la mano, me piden que repita y lo voy a hacer con todo gusto. ¿Por qué? Este tema no es tan complejo, pero en el tema número 4 sí, ahí tenemos que entender. No quiero que lo aprendan de memoria, quiero que lo entiendan para que ustedes de aquí para adelante les sea pichanga entender muchas patologías urológicas. ¿De acuerdo? Bien, aquí está. Se elimina un litro y medio, lo que dijimos, ¿no es cierto? Volumen urinario, o sea, oliguria significa menos de 400 centímetros cúbicos de orina en las 24 horas. Y anuria, menos de 100 centímetros cúbicos en los urinarios, perdón, menos de 100 centímetros cúbicos de orina en las 24 horas. Vamos a esclarecer los conceptos, mis queridos jóvenes. ¿Qué es micción y qué es diuresis? Para que no se confundan. A ver, ¿alguien puede decirme qué entiende por micción o diuresis? Ya. La diuresis es la producción de orina por el riñón en las 24 horas. Ustedes saben que el riñón no para, trabaja todo el día para producir orina. En cambio, la micción es el reflejo voluntario por el cual el paciente o el cristiano elimina el contenido de su vejiga. Lindo hubiese sido que ustedes, hay un tema importante que se llama vejiga neurogénica, que hubiesen permitido dar, pero reclamaron porque ese tema dábamos pecho a pecho en el examen oral, donde me interesaba que todos sepan vejiga neurogénica. ¿Por qué? Porque esta señorita va a ser pediatra. Y me decía, ¿hay vejiga neurogénica? Sí. Este señor va a ser cirujano. En cirugía, ¿hay vejiga neurogénica? Claro que sí. El señor va a ser ginecólogo. ¿Hay vejiga neurogénica? Claro que sí. Donde ustedes vayan a ver, van a encontrar vejiga neurogénica. Entonces, jóvenes, yo tomaba examen oral. Como una parte de la nota de práctica, me tomaba el trabajo de tomar pecho a pecho. Pero reclamaron y dijeron que era mucho abuso, hasta que una autoridad vino y dice que le toman vejiga neurogénica. Oye, pero es un tema tan importante, lo que pasa es que le puse en la parte práctica porque yo no tengo espacio y ese tema es importante. Pero reclamaron, no quiero dar, no de. Y nunca más digo, lo suspendí. Pero es un tema que pierden, jóvenes. ¿Por qué? Porque está la esencia de lo que pasa con las alteraciones urinarias. Por ejemplo, el reflejo de la micción. Ustedes tienen que saber qué es lo que pasa cuando van a orinar. Y está ahí, en ese tema. Ustedes saben que con 250 mililitros más o menos, 180, la vejiga siente y les dice, hay un reflejo por vía aferente, sube hasta el disco duro, va al centro continuo de la micción y de ahí va a la corteza y le dice, oye, quiero orinar. Y viene la respuesta por vía eferente. Pues dos respuestas, lo que ocurre con ustedes. ¿Alguien tiene ganas de orinar? Tal vez sí. Y le dice, bueno, espera un rato este viejo, termina de hablar y después orinamos. Y hay una respuesta que está contrayendo el esfínter externo. ¿Para qué? A retener la orina.
Y si hay tranquilidad, le dice, bueno, vamos. Entonces van y miccionan. Afloja el esfínter, maniobra de valsalva, se contrae el detrusor. Hay funciones simpático, parasimpático y somático, que es prácticamente la esencia de lo que pasa en la vía urinaria. Lamentablemente, con todos los temas que tengo que dar, no me da el cuero para darle este tema que es muy importante, lamentablemente. Bueno, pero ya algo les adelanté, ¿cierto? ¿Qué importancia tiene la orina? Fíjense, si el riñón elimina todos los productos de desecho, entonces quiere decir que la orina está hablando, nos habla de lo que está ocurriendo con nuestro cuerpo. Lo que pasa es que hay que saber interpretarlo. ¿Verdad? Detecta la existencia de alteraciones de las vías urinarias, evidencia la existencia de problemas metabólicos de índole general, por la eliminación aumentada o disminuida normal de metabolitos en la orina. Ejemplo, si esta noche el joven tiene un churrasco, miércoles, meta, carne, chinchulín, negro, riñón, chorizo, lengua de panza, está ingiriendo abundante ácido úrico. Mañana en la mañana va sobre ese ácido úrico, se absorbe en el intestino, pasa al torrente sanguíneo y de pronto el torrente sanguíneo se ve inundado de ácido úrico. Va al riñón y tiene que filtrar. Entonces, ya no son solamente 20 moléculas de ácido úrico, son todos ustedes de ácido úrico que tienen que salir apuratín por la vía urinaria, porque si algo los detiene, van a formar un cálculo. ¿Por qué? Porque hubo aumento de la ingesta de ácido úrico. Entonces el riñón hace maravillas para evitar que el cristiano tenga problemas. Entonces, lo que comemos lo asimilamos en el intestino por las velocidades cordiales, ¿no es cierto? Entonces se absorbe, pasa al intestino y dependiendo qué es lo que comemos, va al riñón y elimina ya sea aumento de calcio, fosfato, amonio, en fin, ustedes quieran. Y pueden formar cálculos, por supuesto, sí. Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos. Me alegro que vengan. Entonces, jóvenes, es eso. Es eso lo que pasa y es eso lo que pasa con los riñones y eso es la orina. Entonces, hay que considerar ciertos conceptos generales, como ser aspecto, color, olor, densidad, pH. En el examen químico se consideran proteínas, glucosa, cetonas, bilirrubina, nitritos, y en el examen microscópico se observan los cilindros, cristales, eritrocitos y los leucocitos. Vamos para adelante. ¿Qué hay que ver en la orina? Como aspecto número 1, el aspecto. El aspecto. ¿Cómo es la orina? Es claro y limpio. En ustedes es claro. ¿Por qué? Porque la máquina está marina y ustedes no tienen nada porque toman agua y la micción de ustedes en todos es efectiva. Y la orina viene así. Si ocurriera algún problema en su vía urinaria, estaríamos frente a un enturbamiento de la orina. Ahí, ¿qué pasa? Se presenta por una precipitación de cristal. La orina se vuelve turbia. Puede haber presencia de proteínas, leucocitos, bacterias, pus o líquidos, que vulgarmente llamamos la infección urinaria. Porque cambia el color, inclusive cambia el color de la orina cuando hay infección, ¿cierto? Ustedes van a cualquier persona que orine y está con infección, prácticamente se siente el olor a urea. Que la urea es la que se descompone más rápidamente y elimina el olor. Entonces, el color es un color amarillo ámbar. ¿Qué pasa si el color amarillo naranja? Es porque está tomando medicamentos en base a nitrofurantoína o bien pigmentos biliares. Si la orina está rojiza, presenta hemoporfirina o mioglobina. Color T, presenta urobilinógeno y sales de hierro. Color caoba, hay pigmentos biliares, lo que vulgarmente se llama, lo que normalmente se llama coluria. Aquí en esta palabra, mis queridos jóvenes, yo que trabajo en el Hospital San Juan de Dios,
hay un concepto errado. Hay un concepto errado que cuando ustedes ven, por ejemplo, si toman poco líquido, la orina se ve más densa, cambia de color, ¿no es cierto? Pero cuanto más agua toman, la orina se vuelve más clarita. Entonces, si toman poca agua y ven que la orina cambia un poco de color por su densidad, llaman coluria, y no es así. La coluria es la presencia de pigmentos biliares en la orina. ¿Se acuerdan ustedes qué pasa cuando hay una obstrucción en la vía biliar? Hay tres síntomas, ¿no es cierto? Baja un cálculo en la vesícula biliar, baja un cálculo al bacinete, obstruye el bacinete y vienen tres cosas ocurren: ictericia, alcoholia y coluria. ¿Coluria por qué? Porque la bilis está pasando al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo elimina bilis, que se traduce en cambio del color de la orina, y en nosotros no. Y en la conjuntiva se ve la ictericia, la presencia de pigmentos biliares, ¿cierto? Y el color verde o azul se presenta en infecciones por pseudomonas. La pseudomonas, ustedes saben que la pseudomona es un bicho bastante feo, ¿no es cierto? Que prácticamente es una infección intrahospitalaria. Y para hacer desaparecer a la pseudomona, no es nomás darle antibiótico, hay que cambiarle el pH. Ahí está el secreto para hacer desaparecer la famosa pseudomona. Y la orina negra es cuando existe alcaptonuria. El olor es sui generis. Ustedes saben, ya saben lo que es el olor a orina. Cuando se presenta olor amoniacal, cuando hay una infección urinaria. Olor a alcohol, cuando hay una intoxicación por etanol. Y la orina dulce, o sea, la cetonuria, cuando existe un ayuno prolongado o bien en la diabetes mellitus. Y la orina olor fecaloide, cuando existe una fístula vésico-intestinal. ¿Qué es una fístula? Una conexión. Bien, ¿conexión de qué? Puede ser Bien, entre dos cavidades, perfecto, o una cavidad con el exterior. Ejemplo, fístula enterovesical, una comunicación del intestino con la vejiga. Fístula vesicocutánea, una comunicación de la vejiga con la piel. ¿No es cierto? Fístula vesicovaginal, una comunicación de la vejiga con la vagina. Todo eso vamos a ir, pero ya vamos adelantando de a poquito lo que nos va a venir posteriormente. Pero, ¿qué pasa con la fístula vésico-intestinal? ¿Cómo diagnostico? Primeramente, el síntoma patognomónico en una fístula enterovesical se llama neumaturia. ¿Qué entienden por neumaturia? Aire. Pueden ser neumáticos, ¿no es cierto? Aire. Neumaturia. ¿Por qué la neumaturia? Porque el intestino, ustedes saben que presenta el peristaltismo para que la materia fecal vaya hasta el ano y sea eliminado. Pero también salen gases, ¿no es cierto? Que ustedes saben, no creo que nadie en esta aula haya lanzado alguna vez un gas. Entonces, ese gas, por peristalsis, se va a la vejiga. Entra en la vejiga y esa vejiga, entre la vejiga y la vejiga en el momento de contraerse para eliminar el contenido, o sea, el momento de la micción, se contrae, presenta neumaturia. Vulgarmente la gente vulgar dice: doctor, con el perdón de la palabra, doctor, me peí cuando estaba orinando. Entonces, yo ya sospecho y les hago, a ver,
¿Cómo fue? Estaba orinando, sonó. ¿Cómo? Doctor, estaba orinando y sonó y me llamó la atención, doctor, cosa que nunca me había ocurrido. Ya está, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué patologías tengo que investigar? Crohn, sea de colon y de vesícula. Son las tres causas que ocasionan una fístula enterovesical. Para eso, lógicamente, yo como urologo, pero eso lo tiene que investigar un cirujano. Pero vamos buscándole, les decía, cómo la vía urinaria es un libro, nos habla de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. El pH tiene que ser 4,6 a 8. Se modifica por la dieta. Si como bastante vegetal, lácteos, aumenta el pH. Y si como carne y cítricos, disminuye el pH. O sea, aquí vamos a hablar un poquito. Cuando el pH de la orina se alcaliniza demasiado, se infecta. Y esa infección urinaria alcalina produce cálculos de estrubita. Otro concepto, ya van ustedes, que cuando hablemos de litiasis vamos a volver a tocar este tema. Y lo que les decía, la carne y los cítricos disminuyen el pH. Entonces, como este joven le echó lindo al churrasco esta noche, la acidez de la orina, porque si disminuye la orina, se acidifica, ¿no es cierto? Entonces, la condición sine qua non que haya presencia de cálculos de ácido úrico es la orina ácida. Nunca un cálculo de ácido úrico se va a formar en una orina alcalina. ¿Y de dónde viene la alcalinidad o la acidez? De lo que comemos. De ahí viene. La densidad específica va de 1016 a 1022. ¿Por qué es importante? Porque ofrece una información sobre el estado de hidratación y capacidad de concentración de los riñones. Si es una densidad baja, vamos a estar frente a una diabetes insípida, insuficiencia suprarrenal o insuficiencia renal crónica. Y si es una densidad alta, cuando el paciente está deshidratado, hay una diabetes mellitus, contraste radiológico, en fin, etc. Y sí, ya. ¿Cuáles son los aspectos químicos de la orina? Las proteínas. Normalmente, ¿debe haber proteínas? No. Pero muchas veces puede considerarse cierto margen, o sea, menos de 10 miligramos por decilitro. Poca cosa. Entonces, lo que se llama microalbuminuria. Para eso existen tiras reactivas para su detección. La glucosa. Eso ustedes saben más que yo. Por encima de cuánto tiene que estar la glicemia para que se muestre la glucosa. 180. Por encima de 180 ya existe glucosuria, ¿no es cierto? Eso se presentará en las diabetes, en de Cushing, de Fanconi y de insuficiencia renal. Las cetonas, o sea, la presencia del ácido acético y la cetona, normalmente debe ser negativa, o sea, menos de 5 miligramos por decilitro. Siempre existen esas pequeñas variables que uno lo da como si fuese normal, pero normalmente no debe haber. La cetonuria en la diabetes mellitus es una descompensación metabólica. Y la cetonuria de origen no diabético se presenta cuando existe un ayuno prolongado o en la famosa hiperemesis de la bilis. Y nuevamente con enfermedades infecciosas como el síndrome de Fanconi. El urobilinógeno debe ser negativo. Es un indicador temprano del daño del parénquima hepático. Cuando hay urobilinógeno en la orina, tenemos que parar la orina pensando qué pasa con el hígado. Si es positiva, hay que pensar en alguna enfermedad hepatocelular y, lógicamente, junto a una anemia hemolítica. La bilirrubina tiene que ser negativa y se positiviza cuando estamos frente a un problema de tipo obstructivo, erección obstructiva, daño hepático o cáncer hepático de conductos biliares. Cualquier causa obstructiva que impida la salida de la bilis
a la segunda porción del duodeno, hace que la bilis se quede en su camino, en su trayecto, se absorbe, pasa a la sangre y se traduce en una IPF. Nitritos, los nitritos son negativos, se producen cuando las bacterias reducen los nitratos urinarios a nitritos. Tenemos las enterobacterias, que son enzimas nitroreductasa, y las bacterias no reductoras como los enterococos, las pseudomonas, las citobacterias y las cándida. ¿Qué es la estearasa leucocitaria? Que debe ser negativa. Detecta leucocitos lisados o intactos. Junto con la prueba de nitrito y el examen microscópico, o sea, la bacteriuria, aumenta la sensibilidad y especificidad para las infecciones de las vías urinarias. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente, en las mujeres se acepta hasta 10, algunos dicen hasta 12, ya no vamos a pelear, de leucocitos en orina. Y en los hombres va hasta 6 leucocitos u 8 leucocitos en orina. Entonces, esa presencia de leucocitos nos orienta a nosotros a pensar en una posibilidad de infección urinaria. Al hablar del sedimento urinario, tenemos la presencia de cilindros. Aquí la cosa está cambiando. Son estructuras longitudinales formadas por los túbulos renales debido a la precipitación de la mucoproteína de Tamm-Horsfall. Van a escuchar hablar de la proteína de Tamm-Horsfall. En este tema vamos a hablar cuando hablemos de los cólicos renales y vamos a hablar de esta proteína cuando hablemos del trasplante renal. Esta proteína de Tamm-Horsfall está presente en todos nosotros y es como si fuera una mucosa, un moco, algo medio espeso en la orina que nos defiende contra las bacterias, contra las infecciones urinarias. Entonces, esta materia, esta sustancia media espesa, la agarra a la bacteria y juntamente con la orina la elimina. Esa es la proteína de Tamm-Horsfall. Hablaremos de la proteína más adelante cuando veamos otro tipo de patologías en la vía urinaria. Los cristales son elementos que se forman debido a la precipitación de diferentes componentes urinarios como consecuencia de aumento en la orina. Aquí está lo que digo. A ver, si este joven le echa los huevos, queso, leche, y ustedes agarran que le sirven su pollo, y agarran y le vacían a la pobre mujer toda su mayonesa, la papa frita, y más su ketchup, ¿y qué más le ponen? Su mostaza. Dile plata, ley. Ustedes están ingiriendo mucho calcio. Ese calcio se absorbe del intestino, aumenta la cantidad de moléculas de calcio por la orina, llegan a la vía excretora y se chocan unos con otros, y si la orina se detiene forma un cálculo de oxalato de calcio. Todo depende, los cristales depende de lo que nosotros fumamos. No hay dónde perderse, ¿no es cierto? El pH alcalino, nuevamente forma cristales de carbonato de calcio, fosfato de calcio y urato de amonio. Y el pH ácido, otra vez hablamos de ácido úrico, urato de sodio y oxalato de calcio. También. El sedimento urinario, tenemos cristales de mayor importancia clínica: leucina, tirosina, colesterol, bilirrubina y los cristales de oxalato. La leucina se presenta en hepatopatías graves, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. La tiroxina en la tirosinosis y las hepatopatías graves. El colesterol presenta quiluria, presente en procesos nefríticos y nefróticos. La bilirrubina en la orina se presenta en una hiperbilirubinemia severa. Y los cristales de oxalato cuando hay intoxicación con etilenglicol. El etilenglicol es un anestésico que ya, Dios gracias, poco se utiliza hoy en día. Seguimos con sedimento, hablamos de las células.
las células procedentes del tracto urinario. Ustedes saben que normalmente todos los humanos, más los viejos que los jóvenes, presentamos una descamación celular normal, ¿la verdad? Entonces, puede haber células tubulares o renales cuando existe una alteración del túbulo proximal distal o del colector. Puede haber una transición, o sea, células procedentes del tracto de transición, del aparato de transición, donde existe epitelio del tracto urinario desde la pelvis renal hasta la porción superior de la uretra. O sea, siempre les dije a ustedes, jóvenes, que desde el cáliz, ahí comienza la vía excretora. Cáliz, infundíbulo, pelvis, uréter, vejiga y uretra, hasta la punta del pene en el hombre, hasta la punta de la uretra en la mujer, está cubierta de fibra lisa. ¿Existe descamación? Claro que existe. Les reitero, cuanto más viejo, más células. Pero también estas células, cuando hablemos de la detección del cáncer, vamos a hablar cuán importante es la citología urinaria para diagnosticar cánceres de vía excretora. Ese es otro tema. Muy bonito, ya. Y tenemos células pavimentosas o escamosas cuando existe una porción inferior de la uretra y vienen de la vagina. O sea, son diferentes tipos de células que vienen de diferentes partes de la vía urinaria. Las células procedentes de la sangre. Tenemos los leucocitos. Les decía que en el hombre va de 0 a 4 y en la mujer de 0 a 10, normal. Presenten infecciones urinarias, combinar con la prueba del nitrito con la esteroides leucocitaria. O sea, estamos hablando de lo que vulgarmente se llama urocultivo, ¿no es cierto? Y al hablar del urocultivo, es bueno decirles, jóvenes, que no siempre es necesario pedir. ¿Cuándo es necesario que pida un urocultivo? Cuando la infección se hace repetitiva. Normalmente ustedes jovencitas y ustedes jóvenes tienen todo el derecho de tener una infección por un año, perdón, cada año, una infección cada año. Si ustedes tienen 2 o 3 infecciones al año, algo raro está ocurriendo y el urólogo tiene que hacer una investigación prolija para encontrar la causa del por qué algo ocurre con usted. Generalmente, cuando son muchachos, niños, hay que pensar en alguna patología, anomalía congénita. En ustedes ya no pensaría en una anomalía congénita, porque son biocitos, ¿no es cierto? Pensaré posiblemente en un cuadro obstructivo o bien alguna otra patología adquirida, buscando las causas. Y el urólogo tiene que encontrar las causas. ¿Por qué? Porque si son más de 3 veces, eso va aumentando su frecuencia hasta que eso se va acabando. ¿Ya? Entonces, tenemos la piuria estéril. ¿Cuándo tenemos una piuria estéril? Cuando existe una tuberculosis, uretritis, balanitis, tumores de vejiga o uso de corticoides. Los eritrocitos. ¿Debe haber sangre en la orina? No. No tiene que haber sangre en la orina. Y aquí voy a hacer una cápsula. Ustedes saben, si decimos que el eritrocito circula en el torrente sanguíneo, llega a la nefrona, se baña en la nefrona, deja su cuchuquera y el eritrocito sale por toda la economía a buscar más suciedad para lavar en el riñón. Si el eritrocito atraviesa la nefrona, entonces el eritrocito cambia su forma. Normalmente el eritrocito tiene una forma numular, acuérdense de fisiología, numular o forma de boina vasca, dicen, ¿no es cierto? O bicóncavo, ya. Pero cuando el eritrocito atraviesa la nefrona, pierde su forma. Puede venir recto, como ustedes quieran, pero ya no viene esa forma de boina vasca. Ya no. Y ahí yo distingo, esto es importante que lo anoten, ahí yo distingo si el sangrado, esa microhematuria, es de origen urológico o es de origen nefrológico. Al hablar de origen urológico, estoy hablando de
sangrado urológico. ¿Qué causa? Un tumor de vía excretora, un cáncer renal, nos va a dar un eritrocito de forma normal. ¿Por qué? Porque el cálculo al bajar por la vía excretora es como sacar un gato en retro. Viene arañando la mucosa y haciendo sangrar. Entonces se acompaña de microhematuria con un eritrocito normal en la orina, de forma normal. Pero si el eritrocito atraviesa la nefrona, entonces se llama dismorfismo eritrocitario, o en el laboratorio ustedes pueden solicitar morfología eritrocitaria en orina. Entonces el laboratorio les va a informar qué porcentaje de eritrocitos dismórficos tenemos en la orina y qué porcentaje de eritrocitos normales tenemos en la orina, para ver si es patología nefrológica o una enfermedad propia del parénquima renal o una patología urológica. ¿Entiende? Les sugiero una cosa, parece que no me molesta, porque si usted está cansada, yo estoy peor, porque me cansé andando aula por aula y desde tempranito. Si sabía que era así las cosas, jóvenes, ni me metí, pero ya estoy en el baile y tengo que seguir bailando, que la había sido dura la caminata. Estoy desde tempranito, desde esta mañana, meta y con los alumnos haciendo proselitismo, y cansa, por supuesto que cansa. ¿Ya? Así que me entiendo. Te sugiero, párese y vale a pasar. No me molesta nosotros. Ya, entonces, ¿en qué estaba? Entonces, ¿se dan cuenta, mis queridos jóvenes, cómo ustedes pueden diferenciar una enfermedad urológica de una enfermedad nefrológica? ¿No es verdad? La urología es... La doctora Morón, disculpe. Hola, amiguita. Aquí pasando clases con los jóvenes. Pero no importa. ¿Sabes qué? Lo que pasa, mira, tuve que salir volando a los mensajes. Volando. ¿Por qué? Porque uno de los neurólogos allá tuvo unos problemas y tuve que ir, y no era gran cosa, porque se asustó demasiado y tuve solución y me volví. ¿Entendés? Entonces, por eso me tuve, pero mis alumnos estuvieron ahí. Claro, no gritando tanto como la doctora, pero eso no implica nada, ¿no? Entonces, pero... Ya. He estado todo el tiempo, ya como cuando me llaman, cuando terminó todo, yo que salía apurado. Vi a mis alumnos, vi de ellos y me salía apurado, porque tenía que ir. Lamentablemente, esto es así, porque si yo necesito ayuda, entonces me llaman y me llaman. Y cuando ya volví aquí al hospital, ya me entré directamente a la dirección, nomás a sentar a descansar. La verdad, como estoy desde temprano, y me imagino que vos también estarás cansada, todos nos cansamos, ¿no? Pero mañana es otro día, mañana seguimos con la campaña, queridos amiguitos. ¿Sí? Mira, hoy día mi hija he visitado 7 aulas y he estado hablando y hablando así con los colegas, entonces, y como te digo,
porque el día de mañana, la tarde, la noche, tenemos programado prácticamente todo, diferentes horas para estar con todos los jóvenes que tengo que visitar las aulas. Y no de ninguna manera, cosas de no tanto, pero lamentablemente tuve que mañana ya va a ser diferente. ¿Listo? Ya, listo, un abrazo. Cuidado. Disculpen, joven. Nunca hago eso, pero se trata de nada. La señora decana y la señora decana es mi compañera de curso de toda la universidad. Juntos comenzamos, juntos terminamos. Si llama la señora decana, tengo que contestarle. Disculpe, joven. Bien. Entonces, ahí ustedes ven el sangrado urológico, el eritrocito es normal, se presentan tumores, cálculos o infecciones, y los eritrocitos dismórficos cuando se presenta alguna nefropatía. Ustedes saben que la nefrología se encarga de, la nefrología no es para hacer propaganda, la nefrología se encarga de todas las patologías del parénquima renal. En cambio, la urología de todas las patologías desde la vía excretora para abajo. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Y ustedes saben, la nefrología es un tratamiento clínico, es una rama netamente clínica, y la urología es netamente quirúrgica. Y eso es a mí lo que me apasiona la cirugía. Bien, ahí está. Sedimento urinario, la hematuria, aquí está la vena, aquí está la arteria, aquí está la vejiga, aquí está el riñón, aquí están los tumores, esta es la pelvis renal, este es el ureter, aquí está la vejiga, puede haber un cáncer de vejiga, puede haber un cálculo de vejiga, puede haber una prostatitis. Entonces, y aquí está, fíjense, aquí este es el cáliz, este es el infundíbulo y este es la pelvis. Cualquier sangrado que venga desde el cáliz, infundíbulo, pelvis, es sangrado urológico. Cualquier sangrado que venga del parénquima renal es sangrado nefrológico. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué pasa? Aquí tenemos un tumor. Bien, el cáncer renal, que también les voy a mostrar unas imágenes muy interesantes, el cáncer renal puede crecer acá, en el parénquima renal. Mientras el cáncer no entre en contacto con la vía excretora, no se presenta la hematuria. El cáncer va creciendo silenciosamente y ni cuenta nos da. ¿Cuándo es que dice estoy firme aquí presente? Cuando el paciente va a orinar en la mañanita, hombre o mujer, y ve una orina macroscópica en la taza y se asusta y se aterra al ver, porque eso es aterrador, jóvenes, para un paciente. Váyase, señor. Bendito es. No, la disculpe, pero váyase. Dijimos nosotros que son libres de venir, son libres de asistir, pero si vienen a whatsappear, quiere decir que no les interesa, ¿no es cierto? Y si no les interesa, ¿para qué vienen? Yo les dije, me voy a esmerar en que que sea la materia bonita, que me entiendan, que dialoguemos, que charlemos. Y bueno, si consigo eso y lo que les prometí, bueno, pues gané el mundo. Y de eso me esmero en ustedes, en hacer que les guste.
pero vengan voluntariamente, sin presión. Si quieren whatsappear, váyanse, porque les dije yo la primera vez. Si yo veo, los voy a votar. Les dije. Y lo que se dice, se cumple. Eso no quiere decir que la estoy votando definitivamente. Entonces, cuando usted vuelva por acá, va a ser bienvenida, pero yo sé que no lo va a volver a hacer. Por favor, ¿ya? Váyase. Bien, jóvenes, sigamos. Entonces les decía que el cáncer, mientras no entre en contacto con la vía excretora, no va a haber hematuria. ¿Cuándo hay hematuria? Cuando el cáncer se abre o entra, porque en el cáncer existe una neovascularización. Hay formación de arterias y venas, y entra en contacto y se presenta un sangrado masivo. Eso viene por acá por la vía urinaria, sale, baja por acá, llega a la vejiga, se elimina, y ahí se dice que el cáncer estoy presente. Por eso el concepto de que toda hematuria macroscópica, silenciosa, indolora, es sinónimo de cáncer de vía excretora mientras no demuestre lo contrario. Ese concepto tienen que tenerlo bien firme y bien grabadito, mis queridos jóvenes. Las bacterias tienen que ser negativas. O sea, una bacteriuria asintomática, más del 5 por campo. O sea, resumiendo, una infección urinaria nos indica más de 100.000 colonias en la orina. Si dice 80.000 colonias, estamos hablando de una orina contaminada, ¿cierto? La leucocituria bacteriana, por ejemplo, en la clamidia, dígame. Las leucociturias bacterianas, por ejemplo, la clamidia, trachomatis, la gonorrea, el micoplasma, la tuberculosis, pueden encontrarse en una fase curativa de infección de vía urinaria. Cuando hablemos de infecciones de enfermedades de transmisión sexual, vamos a tocar todo lo referente a la clamidia. Ahí lo vamos a conocer más en su esencia, a este bichito tan dañino que existe hoy en día en la mayoría de las personas. Vamos a otro tema. Bueno, y hasta de aquí para adelante, más cortito. Exámenes especializados. ¿Cuáles son? ¿Por qué les pongo esta fosfatasa ácida? Fosfatasa ácida prostática. Cuando yo estaba, para que vean un poquito cómo la medicina va avanzando a trancos grandes. Se descubren, todos los días se descubren nuevos laboratorios, nuevas pruebas, nuevos exámenes, y el médico tiene que estar actualizado, revisando todo lo nuevo que aparece. Ya, lógicamente, si hay cana, ya estoy de bajada, ustedes están de subida, ¿cierto? Entonces, cuando yo estaba jóvenes con ustedes, haciendo la especialidad en San Pablo, yo me regía por la fosfatasa ácida y la fracción prostática para el diagnóstico de cáncer de próstata en los varones. No existía el famoso PSA, o sea, el antígeno prostático específico, no existía. Y nos valíamos nosotros de la fosfatasa ácida prostática y de la fracción prostática para el diagnóstico de cáncer. Lógicamente, esos tiempos han cambiado, y hoy en día, prácticamente, jóvenes, ya cuando uno de ustedes sea urólogo, ya va a ver en su esencia que todo esto ya es historia. Porque ya hoy en día en Santa Cruz,
En esos tiempos, cuando yo me basaba en la fosfatasa prostática, tenía que mandar a biopsia al paciente. Necesitábamos hacerles biopsia tan rectal con la aguja de Dean Silverman y a cielo. Y hoy en día, prácticamente con el PSA, viene el PSA alto, y uno agarra y toca. Si hay alguna cosa sospechosa, hoy en día ya existe en Santa Cruz, pido resonancia magnética multiparamétrica de próstata con contraste. No lo mando directamente a biopsia porque estoy sospechando. Le pido ese estudio y ese estudio es tan exacto que me dice, sí, hay alta sospecha, mande a biopsia. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de cáncer de próstata es mediante el tacto y la biopsia. Todos los demás estudios, PSA, me orientan a pensar en un cáncer. Pero el diagnóstico, toco un nódulo duro y la biopsia me va a mostrar, juntamente el estudio histopatológico, la presencia de células cancerosas. ¿Está claro, no es cierto? Ya, entonces, sin embargo, los niveles de fosfatasas y la prostática en la sangre también pueden elevarse en pacientes que tienen ciertas enfermedades benignas de la próstata o cuyo cáncer esté en la fase temprana. O sea, no era exacto, pero los pongo para que ustedes conozcan un poquito de las variaciones. ¿Por qué? Aquí está la fracción prostática, ya les hablé, y tenemos aquí esto que es ahora moderno, que nosotros hoy día nos manejamos y nos basamos a esto, los urólogos, el antígeno prostático específico. Es el examen más importante. Es una glicoproteína que se produce en la próstata por glándulas y conductos sin función en la licuación del coágulo seminal. Permite detectar precozmente el cáncer de próstata. Es importante saber que un gramo, estos jóvenes, pensé, un gramo de adenoma prostático, un gramo de adenoma. Adenoma es el tumor benigno, no el cáncer del adenoma. Adenoma es un tumor benigno que produce 0,3 nanogramos de mililitro de antígeno prostático. Mientras que un gramo de cáncer, fíjense las diferencias, mis queridos jóvenes, un gramo de cáncer produce 3 nanogramos, no 0,3 como el adenoma, produce 3 nanogramos de antígeno. El valor normal del antígeno va de 0 a 4. Por eso, esto no les voy a preguntar lo que les voy a decir. Por eso nosotros, los urólogos, cuando yo veo que este joven, este señor de 60 años es mi paciente, yo le voy controlando su PSA. Si veo que su PSA comienza a aumentar regularmente, a pasito medio apurado, ya no me tiene que gustar por ese aumento regular que tiene ese adenoma. ¿Por qué? Porque yo ya debo pensar en otra cosa maligna que puede estar apareciendo en este paciente por ese aumento regular del aumento del PSA. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Cualquier cosa que no entiendan, jóvenes, háganme repetir. Con gusto voy a repetir, porque quiero que me entiendan. Solamente esto les digo para que ustedes vean cuán importante es el PSA para la especialidad de la urología. Ya no les voy a decir a ustedes, a ver, si tengo un PSA de 10 y va aumentando cada 6 meses. No, eso no les voy a preguntar. Solamente les doy este dato para que ustedes conozcan. Y se acuerden que nosotros nos basamos en cuán importante para nosotros es el aumento del PSA, tanto en el adenoma como en el cáncer. ¿Listo? Solamente eso, nada más. Luego, ¿qué pasa con la fracción beta de la gonadotrofina coriónica? ¿Qué es la? ¿Se acuerdan que el otro día hablamos que la gonadotrofina es coriónica? Por algo les hablé. Alguien indagó el porqué de la glicoproteína. A ver. Lo que leí igual un poco era que la gonadotrofina estimulaba a producir la testosterona y eso ayudaba en el descenso, en la fase 2 de los descensos de los testículos en el feto. Ya, eso también existe. Pero la pregunta fue, ¿por qué? Y podemos seguir indagando. Porque a mí me interesa que cuanto
cuanto más investiguen, más van a saber, ¿no es cierto? A mí me interesaba saber que ustedes vean por qué, si tu mamá te da gonadotrofina coriónica humana para que bajen tus testículos a tu bolsa escrotal, ¿por qué yo debo darte, cuando por algún motivo tu testículo se queda a medio camino, hay criptorquídea, ¿por qué yo te doy gonadotrofina coriónica y tengo la certeza que tu testículo va a bajar? Si ya recibiste gonadotrofina en el vientre de tu madre. Esa es la pregunta. Sigamos indagando. Sigamos viendo, ¿ya? Entonces va a llegar un momento en que les voy a volver a preguntar, pero te felicito porque son cositas bonitas que de a poquito van a ir ustedes gustando. Bien, entonces, producida por el trofoplasto multiforme, aumento por encima de los valores normales. Aquí está este maldito, lo van a conocer. Este es el más maldito, más desgraciado, más de lo que ustedes quieran. El cáncer de testículo, el coriocarcinoma, es el único que envía metástasis por vía sanguínea. Toditos, absolutamente todos, envían por vía linfática, menos él. Así que ya lo estoy nombrando para que lo tomen en cuenta. Por si les viene alguna pregunta, el doctor habló de esto, entonces este es el más maldito, entonces el único que envía por vía. ¿Ya? Tumor testicular no semitematoso, otras páncreas, estómago, pulmón, hígado, mama y ovario. En otras patologías se puede presentar. ¿Qué es la alfa-fetoproteína? Glucoproteína producida por efecto después de la 4ª semana de gestación. Otro marcador tumoral. Me interesa que ustedes sepan 3 marcadores: gonadotrofina coriónica humana, alfa-fetoproteína y deshidrogenasa LAC. Listo. Son 3 marcadores tumorales que ustedes tienen que aprendérselo para el diagnóstico de cáncer de testículo. ¿Por qué marcador? Porque está prohibido. Nunca, jamás, ustedes, ante la sospecha de un cáncer de testículo, pidan biopsia testicular. Nunca se hace. No se debe hacer. ¿Listo? Aquí está la deshidrogenasa LAC que acabo de nombrar. Con que ustedes sepan el nombre, suficiente para mí. Se mide con mayor frecuencia para verificar daño tisular. La enzima deshidrogenasa se encuentra en muchos tejidos del cuerpo, especialmente el corazón, hígado, riñón, músculo, esqueleto. Ya. Marcador tumoral de cáncer testicular y próstata. Se acabó. No quiero más. ¿Qué es el VAR en la orina? Es el Mycobacterium tuberculosis, es el bacilo ácido alcohol resistente que más interesa identificar. Se buscan varios tipos de muestras distintas procedencia: perforación, orina, líquido pleural, líquido asítis, material de algún absceso o tejido. La tinción ácido resistente de las micobacterias, junto con su forma característica de bastón ligeramente curvado, es de buena ayuda para la detección precoz de la infección. ¡Ya! En la orina, mis queridos jóvenes, en la orina, cuando nosotros, cómo ha ido cambiando la situación en la urología, cuando yo estaba allá en el Brasil, tenía que internar a la paciente o al paciente, tenía que internar y sacábamos 5 días, jóvenes, de orina de 24 horas para hacer pesquisa de beca en orina, para el diagnóstico de cáncer de vía urinaria. Estoy hablando del año 1984, cuando me fui a hacer la especialidad. Entonces, se manejaba esos conceptos. Al tiempito cambió y nos dijeron que hay que hacer solamente 12 horas. Se recolecta 12 horas la orina en un frasco durante 5 días seguidos para el diagnóstico y pesquisa de beca en orina. Hoy en día, solamente con 3 muestras de orina de 12 horas llegamos al diagnóstico de cáncer de vía urinaria. Entonces, las cosas, los conceptos han ido cambiando, ¿no es cierto? Y para terminar, vamos un poquito
vamos a hablar de la instrumentación urológica. Ya ustedes están cansados, yo también, no se imaginan. Pero sigamos. De acuerdo a su uso se clasifican en instrumentos diagnósticos e instrumentos terapéuticos. Según su constitución, en blandos, o sea, son de goma, semirrígidos, que son de plástico, y los rígidos, que son metálicos. Eso ya cuando ustedes comiencen a hacer sus prácticas urológicas, les voy a mostrar, y la verdad que hoy día debería traer para mostrarles, sinceramente me olvidé, pero la próxima clase, de media corta, voy a traer una serie de sondas para mostrar, ¿de acuerdo? Funciones de los instrumentos urológicos. Esto es importante. Hay función evacuadora, tenemos la sonda de Nelatón. Evacuadora no solamente es la Nelatón, puede ser una sonda Foley, una sonda uretral, una sonda Tevik. ¿Por qué? Porque si hay retención urinaria, yo meto una sonda y evacúo la orina, ¿cierto? Eso quiere decir. Función instiladora, sonda Foley. Instiladora quiere decir que a través de la sonda realizo algún tratamiento. Ejemplo, tengo que instilar una sustancia quimioterapéutica en la vejiga por un cáncer de vejiga. Entonces, a través de la sonda, coloco esta sustancia. Dilatadora, que es una bujía dilatadora. Nosotros tenemos los dilatadores de Beniqué, que vienen de diferente calibre, y el dilatador de bujía que se utiliza en las mujeres, y el explorador de bola. Y la función operadora es el cistoscopio. ¿Operadora qué quiere decir? El cistoscopio, como su nombre es, cisto, vejiga. Oscopía, mirar dentro de la vejiga. Cistoscopía, miro dentro de la vejiga. Entonces, ese aparatito, prácticamente, jóvenes, revolucionó la urología. ¿Por qué? Porque ese aparatito, después de la Primera Guerra Mundial, cuando apareció la fibra óptica, entonces, primeramente se utilizó conectado una batería y se comenzó a meterse dentro de la uretra, dentro de la vía urinaria. Y por eso la urología fue la niña bonita de los descubrimientos de tantas patologías. ¿Por qué? Porque fue la primera especialidad donde comenzaron a introducirse aparatos en el cristiano, en el cuerpo humano. Comenzaron con el cistoscopio para ver la vejiga, luego se creó el famoso ureteroscopio. Con el ureteroscopio ya no cortamos, entramos directamente hasta el ureter y llegamos al riñón. El ureteroscopio flexible me permite entrarme donde me da la gana en el riñón, sin necesidad de abrir ni cortar, lo que antes hacíamos, ¿cierto? Entonces, gracias a la endoscopía, prácticamente la urología fue la niña bonita y creció a grandes pasos. ¿Por qué? Porque el conocimiento se amplió. Y este tema un poquito, les voy a dar un poquito de los conceptos nada más. ¿Por qué fue la urología la niña bonita? Porque ¿quién dice que el que mucho abarca, poco aprieta? Entonces, antes existía el urólogo, era dueño de la urología y de la nefrología. Cuando se aparecieron, vieron que existían enfermedades nefrológicas, se dividió al nefrólogo, netamente clínico. Y el urólogo se ocupó de las patologías desde el cáliz hasta la punta de la uretra. Cuando comenzaron a introducir los aparatos, se vio que existían muchas patologías. Se conoció los sedimentos, se vio los cálculos, entonces se vio tantas otras patologías, se vio los cánceres y se conoció tantos tipos de cáncer que se dividió el urólogo, estudió urología y se dividió en uro-oncología, que es una especialidad de la urología. Cuando se vio que la urología en los niños era muy diferente a los adultos, porque cuando ustedes, si van a ser cirujanos pediatras, van a comparar la calidad y la rapidez de recuperación de un niño con un viejo, no es lo mismo que yo te opera vos tu riñón, que a un niño. Vos mañana vas a llorar. Los niños no sienten, parecería que no le hicieron absolutamente nada. Hoy, y llama poderosamente la atención
Por eso es que se creó la especialidad de uropediatría. Ya la urología se siguió dividiendo. Cuando se vio que dentro del espermatozoide y de la fertilidad había tanto por conocer, impotencias sexuales, esterilidad, de infertilidad, cómo solucionar un embarazo, cómo hacer que se embarace mi mujer, qué debo hacer para conocer la serie de patologías que existen por un problema de fertilidad. Se dividió en andrología. El andrólogo es urólogo que se dedica a la andrología. Y cuando se vio que, aparte las mujeres que tenemos nosotros, ver la parte urológica, comenzaron con las incontinencias urinarias, infecciones urinarias a repetición, infecciones que cuando tosen, ríen, se orinan en la bombacha y mojan y es molestoso. Entonces se vio que el piso pélvico era el causante de todos estos problemas. Entonces el urólogo dejó la urología normalmente y se dedicó a la uroginecología, que también es apasionante, es lindo. Lo que pasa es que aquí nosotros hacemos de todo. En cambio, en otros lugares como en el Brasil existen las especialidades específicas. ¿Por qué? Porque tienen tanto material humano que un andrólogo, nosotros para seguir aprendiendo de andrología, llamamos andrólogos del Brasil o de otro país que se dedican solamente a la andrología. No se dedican a operar litiasis, no se dedican a operar cáncer, en fin. Entonces es otro tipo de conocimiento mucho más profundo que no hay. ¿Entienden? Entonces la urología sufrió una serie de divisiones y al hablar de la vejiga neurogénica, también, jóvenes, ahí se divide la urología y aparecen los urodinámicos, los urodinamistas, urodinamia, donde se ve con unos estudios, con un electrocardiograma, cómo es el funcionamiento de la vejiga, la presión con la que sale la orina, si tarda más, si tarda menos, si hay un problema urológico, si hay una enfermedad de la vejiga, en fin. Mucha de la urología se dividió. ¿Por qué? Porque el conocimiento aumentó a grandes pasos gracias a la endoscopia. Ese pedacito más de... Siga. La escala de los instrumentos urológicos. Esto tienen que anotar. Tenemos la escala de la francesa, que trató los instrumentos en un tercio, o sea, equipos blandos y semirígidos. La escala de Charrel o francesa, ¿no es cierto? La francesa es French. Es un tercio. Ejemplo, una sonda número 18. Si es un tercio, una sonda 18 entre 3 mide 6 milímetros, porque 6 por 3 es 18. Entonces mide 6 milímetros esa sonda. Una sonda número 24. La sonda 24 es gruesa, nosotros utilizamos cuando hacemos limpieza prostática. Entonces una sonda 24 mide 8. 3 por 8 son 24. Hay sonda 22, entonces nos dará un poquito menos de 8, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va la cosa. El Benique, que gradúa los instrumentos en un sexto de milímetro, y son equipos metálicos. Los dilatadores de Benique se los voy a mostrar, pero no creo que les pregunte esas cosas, porque ya el Benique, eso es uso exclusivo del urólogo, y hay que saber utilizar ese aparato, no es para cualquiera, porque si se mete a utilizar sin conocer, hace 8:30 con el paciente. Las ondas tienen luz y las bujías no la tienen. La cualidad de las sustancias para instrumentación. Cualidad. ¿Con qué debo instrumentar o qué debo utilizar para entrar o manejar juntamente con los instrumentos urológicos? Una sustancia que sea anestésica, que sea lubricante, que sea hidrosoluble y que sea estéril. Eso se llama la lidocaína inhalada. Entonces, estas características debe reunir la sustancia que nosotros utilicemos para entrar dentro de la vía urinaria, la lidocaína inhalada.
¿Cómo se esterilizan los instrumentos urológicos? Hay que hacer un lavado mecánico con agua y un detergente. Se utiliza el autoclave, se utiliza la ebullición y soluciones antisépticas como el formol al 10% y vitaminas, en fin, estas cosas, estos líquidos. Se utiliza el Cidex, famoso Cidex, que se utiliza en los hospitales para nosotros cuando utilizamos hacer una cirugía endoscópica. Te voy a operar de próstata y endoscópica, entonces dejo el Cidex remojando todo el instrumental, entonces saco el instrumental, lavo muy bien con suelo fisiológico y ya está estéril para introducir dentro de la vía urinaria para hacer nuestra cirugía. Lo mismo que el heteroscopio, lo mismo que el mestoscopio. ¿Cuáles son los instrumentos urológicos más utilizados? La sonda de Nelaton, la sonda podada para prostático, sonda de Pienan, sonda de Foley de 2 y 3 ramas. Esto les voy a mostrar, todo esto les voy a mostrar cuando veamos las prácticas en el servicio de urología. Bujías dilatadoras, exploradoras de bola, el cistoscopio, el panendoscopio, el resectoscopio, el litrotitor y los ureteroscopios. Todos estos materiales nosotros manejamos para la cirugía urológica. Las sondas acodadas por de Nelaton. Ahí está, fíjense. Esta es una sonda de Nelaton y aquí tiene su acodadura con su orificio para la evacuación de orina. Estas son de diferente calibre y de diferente material. Por acá uno introduce por la uretra y por aquí sale la orina y nos sirve para evacuar la orina, ¿cierto? Entonces, todo esto nosotros lo utilizamos para introducir por la uretra. ¿Se imaginan, jóvenes, al leer la historia de la urología, ya los egipcios que tenían una medicina avanzada, crearon estas sondas, pero de bambú? No existía la silocaína. Yo me pregunto, ¿qué le ponían para que le metan por una caña allá y le evacúen orina? Yo no hubiese querido vivir esa época, porque el que se trancaba vulgarmente, como dicen en la retención urinaria, se moría. Era morir, igual que la cirugía de próstata. Mucha gente, cuando yo era mucho más joven, mucha gente no quería operarse de próstata por miedo a morir. Y cuando hablemos de adenoma de próstata y de la cirugía, les voy a contar un poquito de la historia de la cirugía de la próstata. Es apasionante. Ustedes van a ver cómo nuestros antecesores urólogos hacían esas cosas para tratar de resolver. Hoy en día prácticamente es pichanga operar una próstata. Es pichanga, jóvenes, pero eso no era en otro tiempo. Pero doctor, actualmente se sigue teniendo, la gente mayor sigue teniendo esa idea de que el cáncer de próstata, o sea, la cirugía es dolorosa. Y por eso que muchos adultos mayores no se quieren hacer operar, porque les hace falta ese conocimiento de lo que usted dice, de que ahora hay una facilidad de aplicación. Claro, a ver. Tenemos tiempo. Ustedes saben, ustedes se van a quedar la igual. Cuarto semana, ¿verdad? No me miren bien. Resulta que cuando yo llegué aquí, jóvenes, no les miento, en el servicio de urología del Hospital San Juan de Dios, los guantes los reesterilizaban para operar. Uno, las sondas Foley las reesterilizábamos para poner a uno y otro paciente. O sea que el hospital tenía que recolectar sondas para tener de diferente calibre para ser utilizado en los pacientes. Era así, jóvenes, la urología en Santa Cruz. Eso yo lo he vivido, eso yo lo he visto. He visto cómo los cirujanos, esos viejos, se paraban así y venía la instrumentadora, los desvestía y quedaban, se lavaban la mano y quedaba así el médico. Y venía la instrumentadora para que no sude porque no había aire acondicionado. Le echaba talco en la espalda, talco en el pecho para que no sude la cirugía y la instrumentadora era la que lo vestía. Quedaban los viejos en calzoncillado.
que era para reír, y uno miraba nomás, ¿no? Porque uno no había visto esas cosas. Yo allá cuando estaba todo material ya era desechable, pero aquí todavía. Entonces, cuando yo vi, me llamó la atención. El bisturí en San Pablo era desechable, aquí se volvía a esterilizar. Cuando yo egresé médico, como ustedes van a egresar, lo primero que hice para irme a provincia, me compré jeringas, que se tenía que hacer hervir, jeringas de vidrio y con la parte metálica, y una serie de agujas, juegos de agujas para colocar inyecciones. Y tenía un afilador de agujas, una lija especial, tenía agujas largas y cortas, pero todas metálicas. Y tenía con medias mutas, yo tenía que afilarlas para ser utilizadas. Así nos manejábamos jóvenes. Eso no es invento. Y es más, cuando yo me fui a trabajar a Quijarro, ¿alguien es de Quijarro de por acá conoce, de Puerto Suárez? Nadie. Cuando me fui a trabajar a Quijarro y fui a atender el primer parto, pedí aspirador, pues. No hay. ¿Cómo no hay aspirador? Para aspirar las secreciones del niño de la boca. Ustedes saben que uno tiene que aspirar. Miércoles, y ahora, y ahí la necesidad agudiza el ingenio. ¿De dónde? Pensaba en una perilla, porque había esas perillas de poner enema, que mi madre tenía de goma de diferentes tamaños. Yo las odiaba porque cuando uno comía fruta y se trancaba, pues, venga, doble el cuerpo y mierda, salían disparando. Era en el pueblo porque médicos no había. Bueno, entonces, ¿qué hice? Me conseguí un equipo de suero que a Dios gracias había. Entonces, atendí el parto y la enfermera, claro, no es verdad que está el tubito donde se recolecta el gotero. Entonces, la enfermera metía la boca y chupaba la secreción del niño que nacía. Esa secreción llegaba al tubito y soplaba para botar y no había más, jóvenes. Porque conseguí esa aspiradora, esa perilla, y le hizo tan fuerte que al niño lo hizo sangrar, le decía. Entonces, mejor es prevenir. Entonces, jóvenes, todas esas cosas las he vivido. Ahora, la vida para ustedes ya fue pichanga. Ya, todo es eléctrico, todo. Puede cambiar. De todas maneras, la cirugía de próstata, les voy a contar un poquito de historia cuando llegue el momento, me recuerdo. Aquí tenemos jóvenes, fíjense, estas son las de 3 vías, esta es de 2 vías y esta es de 3 vías, que la van a conocer en nuestro paciente prostático. Fíjense, esta es por donde nosotros inflamos el balón de autorretención. Por acá inflamos, colocamos suero fisiológico, puede ser, hay balones de 20, balones de 30 centímetros cúbicos, y hay zonas que tienen balones de 50 centímetros cúbicos. Entonces nosotros inflamos el balón para que no se salga la sonda. Entonces, por acá introducimos el suero fisiológico, llega por acá, lava la vejiga y vuelve a salir por la parte central. Eso es lo que hacemos en las cirugías próstatas, próstata, cosa que antes no se hacía. ¿Ya? Esta es la sonda de 2 vías. Por acá introduzco la sonda, por acá inflo el balón de autorretención y por acá evacúa la orina. Estas sondas son lógicamente mucho más finas. Fíjense, la constitución de la sonda es mucho más fina, mucho más duradera. Estas sondas dejamos más o menos unas 3 semanas en un paciente. Estas podemos dejar un mes y medio sin ningún problema. Son sondas siliconadas. Y la silicona es material muy fino para utilizar en los pacientes. Entonces, gracias a Dios, hoy día en Santa Cruz tenemos este material y nosotros en el Hospital San Juan de Dios utilizamos este tipo de sonda. La sonda Phillips con su latiguillo conductor. ¿Qué quiere decir? Fíjense, cuando nosotros tengo un paciente con estenosis de uretra, está la uretra cerradita. Entonces, este es el latiguillo que dice. Entonces, este es el macho y este es la hembra. ¿Por qué se llama macho y hembra? Fíjense
fíjense aquí, tiene un tornillo, en la punta tiene un tornillo que encaja acá y se atornilla. Entonces, esta parte delgada que es flexible, yo lubrico la uretra muy bien con silocaína en jalea, y esto introduzco por la uretra de vacío, ombliguillo, y si hay una estenosis, esto lo va a flanquear la zona estenosada. Pasa, lo que me importa es que llega a la vejiga. Llega a la vejiga, entonces ahí automáticamente yo agarro esto, lo enrosco acá, y lo coloco acá, y fíjense aquí tiene un orificio, que esto viene de diferente calibre, delgada, más gruesa y más gruesa, nos sirve de dilatador uretral. Entonces, como esto ya está dentro de la uretra y esta punta está en vejiga, esto voy por detrás, lo empujo y este es el que me guía. Entonces, dilato la zona estenótica, dejo unos 15 minutos, vuelvo a salir, saco este, pongo otro más grueso y lo vuelvo a meter sin sacar este latido. De esa manera nosotros resolvemos la estenosis de uretra sin ningún problema. ¿Ya? El receptoscopio. Fíjense, este es el receptoscopio que utilizamos como un gatillo, que yo esto aprieto y me sale por acá un alambrito, una asa en forma de U, que entra y corta y saca en pedazos la glándula prostática. Por eso se llama recepción endoscópica. Lo que aquí dicen láser, mentira, el láser es otra cosa muy diferente. Pero la gente se deja llevar por eso de que láser, mentira, no es láser, es resección endoscópica de próstata. Por eso se llama RTU de próstata. Resección transuretral de próstata, que es con el receptoscopio. Por aquí entra suero, entra la vejiga para lavar, porque son de circulación continua. Antes nosotros no teníamos el receptoscopio de circulación continua. Hoy en día ustedes ponen, conectan y por el mismo aparato entra suero y sale el suero para que nos permita ver lo que estamos haciendo adentro. En cambio, antes cuando yo llegué al Hospital Hernández Vera, tenía que hacer una cistostomía y ponía un tubo de un equipo de suero, conectaba una bolsa, entonces por el receptoscopio entraba el suero y tenía que salir a través de la vejiga. Y de esa manera nosotros hacíamos nuestras cirugías endoscópicas hasta que nos compramos el aparato más moderno, que es el doble flujo. Y el ureteroscopio rígido es este. Fíjense, por acá nosotros vemos, esto entra al ureter, este aparatito se utiliza hasta todo cálculo que está en el tercio medio hasta el tercio superior del ureter. Se puede utilizar este receptoscopio rígido. ¿Por qué? Porque si está dentro del riñón tenemos el ureteroscopio, que es este el flexible. Fíjense, tiene su óptica, por acá estoy mirando, y a través de este aparato tiene un manguito acá. Y yo voy girando y esta punta dobla para acá, dobla para acá, dobla para donde me da la gana. Y con este aparato yo entro y miro de todos los infundíbulos, todos los cálices, me entro y donde me da la gana, me entro al riñón y el cálculo no se me escapa porque yo lo agarro al cálculo a través. Tiene un orificio en la punta que puedo meter una pinza para agarrarlo al cálculo y ahí quemarlo o destruirlo con láser. El láser aquí si se utiliza es una maravilla. El láser prácticamente al cálculo lo desgrana, lo hace vulgarmente, decimos hash, ¿no es cierto? Lo vuelve polvo. Y nosotros la vamos aspirando y se acabó. Es una cirugía, prácticamente este aparato ha revolucionado la urología. Los equipos para destruir los cálculos vesicales, fíjense, este aparatito nosotros tenemos en el Hospital San Juan de Dios, prácticamente son litotritores, es un litrotritor que tiene su pedal y funciona. Han visto ustedes los que trabajan en las carreteras con el famoso taladro, apretan ahí y comienzan a bloquear y comienzan a taladrar y funciona con una corriente eléctrica. Yo piso esto y comienza el cálculo, toco al cálculo y al cálculo lo revienta. El problema de esto es que causa sangrados a nivel de la vejiga donde toca. Entonces ya prácticamente esto lo utilizamos solamente en cálculos vesicales, no lo utilizamos en cálculos ureterales. ¿Por qué? Porque nos hace sangrar. Y si sangra, se perdió la visión y hasta ahí llegamos. Entonces con el láser
no pasa absolutamente nada, es una maravilla. Las indicaciones del cateterismo uretral, sáquenle una fotito a esto. ¿Cuándo hacer un cateterismo uretral? Jóvenes, uretra es lo que viene de la vejiga hasta la punta del pene o de la vejiga hasta la punta de la uretra de una mujer. Uréter es lo que viene del riñón a la vejiga. Se confunden en el examen. Yo sé que se confunden, pero no voy a decir, está confundido. No, señor, tengo que ponerle mal por. Y se confunden. Por eso no te entiendas la diferencia, uretra y ureter. Entonces, cuando hay retención aguda de orina, cateterismo permanente, cuando hay hematurias intensas, cuando hay preparatorios de intervenciones quirúrgicas, procederes médicos como colocar la BCG. La BCG nosotros colocamos dentro de la vejiga para el tratamiento de cáncer de vejiga. Tema número 10, ahí hablaremos del tratamiento de BCG. Y las incontinencias de orina. Cuando operamos, nosotros siempre dejamos una sonda en la vejiga. Y cuando existe el trauma vesical. ¿Trauma vesical por qué? Porque si se abre la vejiga, yo tengo que dejar una sonda para que la vejiga se retraiga, en cambio se mantenga chuza para que la vejiga cicatrice. 7 días tengo que tener la vejiga retraída para que la vejiga cicatrice. Entonces, 7 días cicatriza la vejiga perfectamente. Al 7 días, al 7º día retiro la sonda, entonces la vejiga recupera su distensión y recupera el reflejo de la micción. ¿Ya? Contraindicaciones del cateterismo uretral. También sáquenle una fotito, por favor. ¿Cuándo no se debe contraindicar? ¿Cuándo no se debe colocar un catéter en la uretra? En estrechez uretral, en uretritis aguda. Si están con gonorrea, yo pues nunca debo meter una sonda a un paciente con gonorrea, con uretritis o cistitis. No puedo. O cistitis aguda o una orquiepididimitis. No debo meter sonda. ¿Ya? Las complicaciones del cateterismo uretral, falsas vías, lo que ocurre tanto en el Hospital San Juan de Dios, que no saben colocar una sonda, orquitis, uretritis, fístulas uretrales, pielonefritis, shock séptico, litiasis vesical. La litiasis vesical, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos un cálculo de uretra, el tratamiento es empujarlo a la vejiga y colocar una sonda. ¿Por qué? Porque el cálculo, si vuelve a entrar en la uretra, va a ocasionar una retención urinaria, por cierto, no va a poder orinar el paciente. Entonces, es uno de los tratamientos. ¿Ya? Cuidado de la sonda permanente. Hay que hacer cambio de sonda cada 15 días. Quimioterapia por vía oral, vale decir, tómese un Bactrim cada 12 horas, una nitrofurantoína cada 8 horas, ácido anhidríxico cada 8 horas, calibre de la sonda adecuada, o sea, tengo que utilizar, hay pacientes que tienen una uretra gruesa, no puedo utilizar tranquilamente una 20, pero hay pacientes que tienen una uretra estrecha, entonces debo utilizar una número 16 o 18. Cambiar la posición, hay que utilizar siempre una bolsa estéril y cambiar de posición del pene para evitar las fístulas uretrales. ¿Qué quiere decir? Cuando se pone una sonda a un paciente, nunca hay que dejar que la sonda todo el tiempo baje por la parte derecha. Un día baja por la parte derecha, al otro día lo ponen ahí y la sonda baja por la pierna izquierda. Al otro día hay que intercalar para evitar claramente las fístulas uretrales. ¿Por qué? Porque la sonda es un cuerpo extraño y apoyando todo el tiempo una uretra puede crear una fístula. Claro que sí. Lavado vesical periódico. ¿Qué quiere decir el lavado vesical? No es nomás poner una sonda y olvidarse. ¿Por qué? Porque sabemos que la orina sedimenta y como la sonda es un cuerpo extraño, facilísimo va a formar un calco. Por lo tanto, al colocar una sonda, cada semana, yo debo lavar la vejiga con medio litro de suelo fisiológico. Lavar significa que agarro una jeringa de 60 centímetros cúbicos, cargo mi jeringa con 60 de suelo fisiológico, meto por la sonda 60, 2 jeringazos de veto son 120 y dejo que escurra. Termina de escurrir, otra vez 2 jeringas de 20 o de 60 son 120 hasta que termine el medio litro de suelo fisiológico. Eso se llama
lavar la sonda vesical para sacar todo el sedimento y evitar la formación de litiasis vesical. Listo, jóvenes. Medio pesadito, pero es necesario darle tiempo. Nos vemos el día martes. Luego voy a hacer campaña bonito, como voy a